¿Cuál fue el último tema que vimos? ¿Qué más se recordé? Ya evaluamos lo que es el test. Hablamos Señor, del test. estamos por el test del árbol, señor, que no lo terminó de Todavía. explicar. No lo Sí. hemos terminado. Mm. ¿Por dónde quedamos? ¿Qué aspecto del test del árbol no hemos? Quedamos por lo de, ya iba a empezar lo de la raíz. Ok. Bueno, concentradita porque el parcial es la interpretación de este texto, ¿ya? Entonces vamos a explicar. Espérense un momentico. Bueno, hablamos del test del árbol, significado que tiene. Hablamos de cómo interpretar la forma, lo que es la ubicación, lo que es la parte de arriba, las raíces, lo que significa, el sombreado. ¿Por dónde quedamos, Vivi? Por la Estaba raíz. explicando la raíz. La raíz, Sí, el tronco lo sí. explicamos. Ancho. El tronco no. No, No ¿verdad, sé. Vivi? No. La raíz. Bueno, la raíz del árbol significa o es interpretado como algo que es, ¿cómo les digo? La raíz viene siendo el soporte y la seguridad. Cuando en un árbol las personas dibujan muchas raíces, demasiadas raíces, quiere decir que está asociado a un apego positivo a la infancia. O sea, es decir, que el niño todavía, si es adulto, todavía está pegado a algunos aspectos de su infancia y de su familia. Pero las raíces significan que está bien cimentado y que hay un desarrollo de la personalidad efectiva, sana, y es un niño seguro. Las raíces significan seguridad cuando las raíces son normales, pero hay personas que dibujan algunas raíces deformes. Es decir, las deformes es de pronto que tengan algunas, que no sean algo normal, sino hay personas que dibujan las raíces como si fueran unas montañas y todo eso, que uno sabe que son raíces porque están debajo del árbol, pero en realidad no parecen raíces en cuanto a la simetría como tal. Cuando las raíces son deformes o están desproporcionadas, son más largas que el tronco, quiere decir que la persona se siente angustia y está en esa inestabilidad emocional como tal. También siente curiosidad por lo oculto y predominan algunas conductas primitivas como tal, es decir, que se vuelven impulsivos y todo eso, por la demora. Mira, la comida está allá. Se sienten a ver del libro. Me tengo que encerrar porque me interrumpe. Bueno, cuando las raíces son deformes, como les dije, más que todo lo que demuestran es algunas conductas ansiosas en las personas, algunas inestabilidades emocionales como algo oculto que las personas tienen como tal, porque las raíces tienen que ser normales, ¿no? Nunca pueden haber unas raíces que no sean normales en su simetría, en su dibujo como tal. Cuando hay ausencia de raíces, o sea, que no dibujan raíces, quiere decir que hay falta de seguridad en las personas, en el terreno emocional. Es unas personas que de pronto sienten algunas carencias afectivas, carencias emocionales y más que todo sienten inseguridades, rasgos de inseguridad. O sea, lo ideal es que dibujen unas raíces normales que no sean deformes ni tampoco que exista ausencia de raíces. ¿Sí quedó claro esa partecita? Niñas. Señor, y cuando no dibujan la raíz, no le alcanza a escuchar bien. Ausencia de raíces. Hay carencia de raíces, es decir, en los niños de 8 años eso es normal, pero y una persona adulta o que pase los 9 años, 10, 11 años hacia adelante, quiere decir que hay síntomas de falta de seguridad, es decir, que son inseguros. Se muestran inseguros en el terreno emocional, es decir, al momento de expresar sus emociones como tal. ¿Por qué? Porque las raíces van asociados al suelo y el suelo significa firmeza. Entonces, si no hay raíces,
hay dificultades en el suelo y entonces hay dificultades en el terreno emocional como tal. Al momento de tomar decisiones son inseguros, al momento de tener una relación amorosa se muestran inseguros en muchos aspectos. Ahora sí, Señor, pero siempre tiene que ser así, ¿no, verdad? no, no necesariamente, Ok. no necesariamente. Mire, uno tiene que tener presente algo. Estos test proyectivos, como yo se los dije al inicio, son muy relativos. Nosotros no podemos porque eso dependiendo del estado de ánimo. Cuando yo estoy triste, yo dibujo de una manera. Cuando me siento bien, dibujo de otra manera. Si ustedes pueden hacer la prueba, y es bueno que lo hagan, a veces por lo menos si yo le dejo al niño que dibujo hoy el árbol, me lo dibujó de una manera y a los 3 días, 4 días, me lo dibuja de otra manera. Ustedes pueden ver el contraste. ¿Y a qué se debe el contraste? Al aspecto emocional. No es lo mismo cuando yo estoy bien emocionalmente en el momento, que me siento bien, que me siento tranquilo, que de pronto me siento seguro, que cuando no estoy bien o cuando tengo algún problema, cuando me siento algún triste por algo. Eso también refleja algunas cosas. Por eso es que nosotros no podemos quedar únicamente, no, hice el test del árbol y salió que tengo dificultades. No, en ese momento sí, pero puede que con el pasar de los tiempos ya eso se ha superado. Listo. Por eso es bueno repetirlo. Sí quedó claro. ¿Por qué, Ada? ¿Estás preocupada? No, señor, ajá, bueno, para saber, ajá, algún análisis, no, Pero alguna Ada, no situación te... que se presente. Vaya a quedar así como que, ajá, ¿qué digo? No, 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 no te preocupes. El suelo. Mira, el suelo va muy ligado a las raíces también. Cuando el suelo es, cuando hacen el suelo corto, cuando el suelo está en forma de cerco, hay personas que dibujan el suelo y colocan como unas cerquillas alrededor, unas cositas, unas plantitas, algo alrededor. Cuando el suelo está sobre la persona, por lo menos es como muy detallista al momento de dibujar el suelo. Entonces, cuando el suelo es corto, es decir, corto, es que solamente dibujan la estructura donde está el árbol, es el suelo nada más. Es una línea simplemente corta y es limitada, no es muy grande. ¿Qué significa esto? Que la persona es introvertida, tiende a ser una persona introvertida, poco sociable. Cuando el suelo se forma en cercos, o sea que la encierra de forma circular alrededor del árbol, quiere decir que la persona se aísla, no, de pronto no quiere que lleguen hacia ella a expresar sentimientos, se aísla, desea ocultarse. Cuando el suelo es de pronto sobre lo montículo. ¿Qué significa montículo? Vamos a buscar qué significa. Ese es más que todo cuando es detallado como tal. Pero es un pequeño terreno generalmente aislado, obra de naturaleza, o sea, es decir, es elaborado con las manos de la persona. Cuando uno coge una pilita de tierra y la acumula, hay personas que dibujan acumulando que se ve como una montañita de tierra. Entonces, cuando la persona dibuja ese suelo, no es no, que a veces eso no es casi normal que se haga, pero quiere decir que la persona si lo hace, tiene una actitud de rebeldía, protesta, le gusta llamar la atención y está descontento con las situaciones personales que se le presenten. Es algo, cuando uno va a dibujar un suelo siempre le hace una sombrita. Eso no significa suelo montículo, significa que es un suelo normal. Pero cuando la persona hace una montañita de tierra ahí alrededor del árbol y dice que ese es el suelo, entonces ahí sí es analizado o interpretado como una actitud rebelde y de protesta como tal. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, ¿y los demás? También. Aquí hablamos de un suelo sombreado.
lo que yo les dije, cogemos el lápiz y sombreamos debajo del árbol, de las raíces. Quiere decir que la persona tiene un sentido muy práctico, es una persona que le busca satisfacer su placer, es instintiva, es una persona que está demasiadamente, o sea, ¿cómo les digo? A veces un poquito impulsiva al momento de tomar decisiones, pero más que todo es una persona que es práctica, o sea, es una persona que le gusta hacer las cosas ya y las hace de manera inmediata y le busca solución a lo que se le presente, al obstáculo que se presente. En fin, no es malo esta parte. Cuando hay ausencia de suelo, sí es un poquito preocupante, porque recuerden que el suelo viene siendo esa parte firme que tenemos las personas. Es como la parte donde yo me cimiento, donde yo aterrizo, donde yo piso. En vez de si no hay suelo, estaría relacionado con inseguridad y una persona que se siente frágil y tiene desesperanzas, angustia, se limita. ¿Sí quedó claro? Niñas. Sí, señorito. Bueno, vamos a hablar del tronco. Yo no sé si buscamos un dibujo que esté aquí y vamos analizándolo. Vamos a buscar quién envió un dibujo aquí en psicometría del árbol, vamos a mirar. Es que yo creo que borré la torrente. Vamos a el de Claudia. Claudia está en la clase. Sí, señor, aquí estoy. Vamos a analizar el tronco. Cuando analizamos el tronco, tenemos que tener presente la altura del tronco como tal. Cuando el tronco es recto, hay personas que dibujan el tronco recto, es una persona disciplinada, una persona que tiene un carácter dócil, es reflexiva, sociable y es una persona que ha sufrido mucho emocionalmente y que le pudo haber ocasionado en cierto momento ansiedad. El tronco de Claudia es un tronco recto porque son dos líneas. Cuando el tronco está debajo, es decir, que a veces es un poquito corto en lo que tiene que ver con la altura, quiere decir que la persona realmente tiene un carácter internalizante, es decir, interior. Es una persona que hay preocupaciones hacia la parte externa, es sencilla, modesta, se acomoda a las situaciones y tiene poco sentido de superación, es decir, el tronco es relativamente bajo. No es un tronco largo, sino un tronco bajo. Hasta el momento yo no he visto ningún tronco bajo acá. Todos son largos. Cuando el tronco es tronco alto, largo, como en el caso del tronco de Viviana, que es largo y alto, quiere decir que es una persona que se proyecta hacia la parte exterior. Es una persona extrovertida y un poquito ambiciosa, idealista. Esa ambición no es mala, ¿oye? Cuando es ancho, aquí no hay ningún tronco ancho. Sí, parece que sí. El de Ena, creo que es un poquito ancho y también el de Claudia es un poquito ancho. Quiere decir que la persona que es equilibrada es una persona que tiene autocontrol y tiene capacidad de planificación. Cuando el tronco es delgado, es una persona que se siente con extraversión, es decir, con firmeza, extraversión, con firmeza, no, disculpen. Cuando el tronco es delgado, es una persona inestable, se siente un poco insegura, tiene alguna debilidad mental, es decir, alguna preocupación o ha sufrido alguna pérdida en el momento y se siente insegura y tímida.
Cuando el tronco es grueso, demasiado grueso, quiere decir que la persona tiene seguridad de sí misma, es una persona que tiene algunos síntomas de rasgo negativo y está relacionada con el narcisismo, una persona narcisista, autoritaria, agresiva, terca, hostil. Aquí ninguno tiene el tronco grueso como tal. Cuando el tronco es más bajo, más grueso, debajo, ustedes saben que hay unos que dibujan acá recto y aquí van bajando, el tronco lo van bajando. Es decir, que es más grueso abajo. Quiere decir que la persona tiene un carácter tranquilo, es materialista, es una persona que tiene pérdida de autocontrol, se siente impulsiva, inhibe y algunas veces es posible que se reprime como tal. Y cuando el tronco es inclinado, muy raras veces lo hacen, inclinado hacia la derecha, está relacionado con una persona extrovertida, sociable, pero también es impulsiva, ¿oyeron? Y en ocasiones tiende a ser un poco introvertida. ¿Sí quedó claro lo del tronco? Aquí solamente vamos a analizar el tronco si es recto, si el tronco es bajo, si es ancho y si es grueso. Una cosa es ancho y otra cosa es grueso. Grueso sobrepasa el límite, ¿oyeron? Vamos a hablar de las copas y ramas. ¿Cómo va quedando? ¿Va quedando bien? ¿Explicado o no? Señor, ¿cómo así? Ancho es diferente que grueso. Sí. En este caso sí. Por lo menos. Cuando hablamos de un tronco más grueso, ancho, espera un momentito, ancho, tronco ancho proporcionado, es decir, no es ni tan ancho, es de pronto coge el, como le expliqué, yo le voy a mostrar cuál es el ancho aquí, como el de Claudia y el de Ena. Ya les voy a mandarles aquí enseguida este. Para que lo miren. Este es un tronco ancho. No es delgado ni tampoco es tan grueso. Grueso es que sobrepasa, o sea, que está el follaje de las hojas, está el follaje de la copa del árbol y el tronco sobrepasa más que la copa del árbol. Eso es demasiado grueso. ¿Sí? O todavía no. Y ancho es como que estamos mirando acá, es proporcional a la copa del árbol como tal. Todavía no. Señor, pero muéstrenos cuál es ancho y el cuál es normal. Yo te mandé el ancho. El Ese ancho. es el ancho, ajá. Pero el grueso, no tengo un árbol aquí. Bueno, yo lo voy a dibujar en una hoja. Espérense un momentito. ¿Usted se refiere que cuando es grueso es porque sobrepasa el ancho de las hojas en sí? O de sea, las hojas, ya claro. le entendí, ya yo le entendí. Perfecto. En cambio, el de este que estoy mostrando, que es el de Ena, es ancho. Es ancho, no grueso. Nada, o sí, o aún no. O sea, cuando es ancho, sobrepasa las hojas, algo así. Ajá. Ancho Cuando no, es grueso, grueso. grueso. Ancho es el que acabo de mostrar. Okay. Ancho es el que puso ahorita, que es de la niña Ena. Ese es ancho. Ajá. Sí, señorita. Y entonces grueso. El grueso es que tú por lo menos el tronco lo dibujes y sobrepase el follaje del árbol. Es decir, que por lo menos el follaje se vea pequeño y el tronco se vea ancho, o sea, grueso como tal. Un O grueso sea, que como sea tal. más ancho abajo que arriba, sea ni Sí, arriba. no, que esté En las igual. hojas. Espera un momentico y yo les mando eso. Sí, porque ahí está complicadito. Sí, señor, quedé embolatada. Espérense un momentico, yo busco una hoja de blog y ya le. Grueso sería más o menos así, señor. Como este que yo tengo aquí. Muestran. No, ¿Lo alcanzan a ver? no, te ciega.
Toma No una lo ves. fotico, toma una fotico y mándala. Ah, bueno, listo. Es correcto. El que hizo Rosaura y el que hizo Claudia. Así es. Ya también es nuestro. Eso más que todo lo hacen son los niños. Oye, que se ve el follaje arribita poquito. ¿Ese cuál es el suyo, señor? El Grueso. ancho, el grueso. Ujú. El ancho ya dijimos que era el de Claudia, el de Ena. El azul ese. No. Este es un ejemplo que ella está mandando. El que yo reenvié, ¿se acuerdan? El primero. Ese que dije, este es el ancho. Y el que Ena Ah, ya. manda ahora es el grueso. El que manda Rosaura es el grueso. Y el que mandé yo es el grueso. ¿Listo? ¿Sí quedó claro Sí. ahora? Sí, señor. Vivi, sí. Sí, señor, ya ahora sí entendí. Bueno, vamos con las ramas y la copa. Muchas veces uno dibuja en vez de ramas, dibuja una copa, lo que estamos dibujando ahora. Las ramas hacia arriba, o sea, que van en la dirección hacia arriba, generalmente se asocian con una persona optimista, una persona extrovertida, una persona que tiene aspiraciones. Las ramas significa proyección y hacia arriba significa proyección hacia una meta, hacia un sueño, hacia algo que uno quiera. Cuando las personas dibujan las ramas que van como puntas, que son como unas sierras, o sea, a veces dibujamos unas sierras en vez del follaje, en vez de unas ramas como tal, quiere decir que es una persona que en ocasiones tiende a ser impulsiva, agresiva y hostil al momento de defenderse. Eso es cuando lo dibuja con puntas. Vamos a ver que aquí yo creo que ninguno lo dibuja con puntas. Todos dibujan sus ramas con follaje como tal, una proyección hacia arriba, el follaje, proyección hacia arriba. Cuando las ramas las dibujan hacia abajo como algo caído, significa que la persona tiende a ser pesimista, vive en un desosiego, es una persona un poco delicada, llorona, detallista, pero siempre tiende a tener tendencias de estar sumergido en la tristeza. Entonces, eso es lo que significa las ramas como tal. Y las ramas de ramificación delgada como tal. Las ramas con ramificación delgada como tal son personas sensibles, son personas que se sienten tímidas y son personas que son esas personas refinadas como tal. De las ramas con ramificación delgadas. Entonces más que todo son personas delicadas y sensibles. Cuando hablamos de ramificaciones, ¿saben a qué se hace referencia? Ya les voy a dibujar qué son ramificaciones. Ustedes saben que hacemos las ramas y las ramas tienen unas ramitas, sí, por lo menos ustedes deben de saber qué es ramificación. ¿Quién no sabe? Niñas. ¿Qué son qué, señor? Ramificaciones. Son las ramitas más chiquitas, ¿no? Sí, son las ramitas que engloban las otras ramas. Por lo menos lo que estamos aquí, yo les mostré unas ramas. Y de así alrededor de las ramas hay otras ramitas que salen ahí proporcionadas. Esas son ramificaciones. Ramas y ramificaciones delgadas, como yo las dibujé, quiere decir que es una persona sensible, es una persona con timidez, pero hay unas ramificaciones gruesas. O sea, en vez de ser delgadas, se muestran gruesas
quiere decir que la persona tiende a ser segura y tiene una proyección hacia el futuro como tal. ¿Sí quedó claro lo de las ramas? Niñas. Señor, la que está en azul son ramas delgaditas. Ujú. Sí, señorita. Son las ramificaciones. Las ramificaciones del gas, sí, señor. Y cuando son gruesas, señor, como la que está al lado, así un tronquito así Ujú, grueso, como es ujú. como si fuera una rama. Así es Ajá. que, y el que dibuja esa ramita, usted dijo que era Sensible, sensible. sensible, Así. sensible, delicado y eso. Bueno, mis amores, miren lo que vamos a hacer, que va a ser como el parcial. Me van a entregar la interpretación de este test. ¿Listo? del árbol, señor. Sí, señor. ¿Cómo, señor? Como no la escuché. ¿Cómo? Del que dibujamos, señor. Sí, miren, vamos a hacer algo. Ustedes no se lo van a interpretar ustedes mismos. Busquen a una persona que tengan cerca y díganle que les dibuje un árbol. Y van a interpretar ese test del árbol. Lo van a hacer aspecto por aspecto y después lo van a hacer de manera general, haciendo un informe. ¿Les parece? Señor, pero no le vamos a decir cómo va, o sea, así como usted nos dijo, dibujen un árbol y ya, así como ellos lo dibujen, así lo vamos a analizar Sí, nosotros. señorita, sí. Sí, no le van a decir, no, que hazle esto, no, que falta esto, no, que te faltan las raíces, no. Así como, oye, Señor, Cada pero uno usted envió va a interpretar. el material del cual nos vamos a guiar. Sí. ya lo voy a enviar a plataforma y voy Ah, a, bueno, voy a perfecto, habilitarlo. maravilloso. Bueno, Bueno, señor. niña, Ah, pues, sí, señor. Señor, ¿y para cuándo tenemos tiempo de eso? hoy. Para la próxima clase. Nada, hacer la nota hasta el día lunes. Listo. Hasta el ¡Ay, lunes, señor! señor, el domingo es para descansar. ¿Ah? Señor, se está poniendo muy dura, señor. Domingo Será. para descansar, señor. chancecito. Hasta el martes, pues, hasta el martes, sí, porque tengo que pasar las notas, ¿oyeron? Hasta el martes, listo. Bueno, señor. Bueno, Bueno, señor. Pues, para Ale. la próxima clase no vamos a Ok. terminar la reunión, espérense un momentico, espérense un momentico. Espérense. Para la próxima clase me van a dibujar una casa que vamos a dar desde la casa, ¿oyeron? ¿Qué van Señor, a como hacer? uno la dibuje normal. Normal, que dibujen una casa y ya. Y ahí Lo que vamos a dar la sea. interpretación de la casa. ¿Les parece? Ok. Listo, ahora sí. Bueno, señor. Comiencen a trabajar. Cuídense. Chao. Nos Chao, vemos señor. ahorita. Chao, mi amor. Chao.